¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Qué estuvimos abordando en la primera clase? Estuvimos hablando sobre los tipos de textos y la información que había dentro de ellos. Una de las informaciones era la explícita y la otra era la implícita. Y dijimos que mientras avanzara el contenido, también iba a ir avanzando la profundidad con la que íbamos viendo la información que tienen los textos. Y la semana pasada vimos una parte de la información implícita, que es, ¿quién se acuerda? ¿No? Ya. Estuvimos viendo el significado de las palabras según su contexto. Una de las cosas que podíamos inferir era el significado de una palabra según el contexto. Recuerden que mencionamos que no siempre íbamos a conocer todas las palabras, pero que sí era muy importante que aunque no conozcamos todas las palabras, podamos deducir o concluir o inferir a qué se está refiriendo. E hicimos algunos ejercicios relacionados con esto. Nuevamente recordamos que inferir es descubrir la información que no está escrita en el texto. Acuérdense que la información explícita está escrita en el texto y la información implícita es la que podemos deducir con las pistas que me da el texto. Y al final quedó una tarea sobre los antónimos. Porque se acuerdan que vimos las palabras que son sinónimos, las palabras con las que se podía reemplazar en una oración, y nos quedamos con los antónimos. Aquí están en los ejemplos: frío o caliente, sucio, limpio. Significados opuestos, palabras distintas con significados opuestos. Entonces teníamos: el hombre mantuvo una actitud hostil todo el tiempo, y teníamos que buscar su antónimo. Ella anudó precipitadamente sus cabellos y salió. Teníamos que buscar su antónimo, acuérdense lo contrario. De pronto me invade una extraña languidez que no sé evadir. Aún en el ocaso de su vida mantenía viva la esperanza. Su búsqueda infructuosa del amor lo había derrumbado. Entonces, en el primero, el hombre mantuvo una actitud hostil todo el tiempo. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Qué es lo contrario de hostil? Generosa, Ya, generosa, quién se la dio, afable, o quién le dio la orden para limpiar tu nombre. La que lo ya. conoce tendrá su teléfono, su dirección. No. Después vamos a ver las respuestas correctas. La segunda, ella anudó precipita. A ver, ¿alguien está diciendo algo en el chat? Adversa, ya, acuérdense que es lo contrario. Sí, miren, quizás aquí nos faltan un poquito de pistas para saber si no sabemos lo que es hostil. Tenemos que primero saber lo que es hostil para saber qué es lo contrario de hostil. Entonces, si yo les dijera, el hombre mantuvo una actitud hostil todo el tiempo, teniendo una postura con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Entonces ahí eso me da pistas de lo que puede ser hostil, y
Por ende, podemos deducir cuál es su antónimo. Luego la 2, ella anudó precipitadamente sus cabellos y salió. Aburridamente, atolondradamente, lentamente, distraídamente, parsimoniosamente. Lentamente, dice Ronnie en el chat. Mónica. Ay, perdón. Ya. Luis también pone lentamente, ya. Luego la 3, de pronto me invade una extraña languidez que no sé evadir. Melancolía, lasitud, inquietud, fortaleza, energía. Estamos buscando el antónimo. Energía sería. Melancolía. Ya, melancolía. ¿Qué más dijeron? Fortaleza. Fortaleza, ya. Luego el 4, aún en el ocaso de su vida mantenía viva la esperanza. A, prefacio, B, plenilunio, C, albor, D, albur, E, proemio. Aún en el ocaso de su vida mantenía viva la esperanza. ¿Cuál es el ocaso? Albor. Ya. Luego la 5, su búsqueda infructuosa del amor lo había derrumbado. A, fructífera, B, fragorosa, C, frugal, D, furtiva, E, fútil. Lo contrario de infructuosa. Furtiva. Furtiva, ya. Fructífera. Fructífera. Entonces teníamos que la primera de hostil, el antónimo era afable, precipitadamente, lentamente, precipitado es rápido. 3, languidez, el antónimo era fortaleza. 4, ocaso, que es cuando se está escondiendo el sol, y lo contrario es albor, que es cuando está saliendo el sol. 5, infructuosa, y la palabra lo dice, esa era un poquito más fácil porque la palabra dice, se le sacamos el in y la palabra queda como fructuosa, que es fructífera. Por lo tanto, era un poco más fácil reconocer su antónimo. Hoy día nos vamos a enfocar en el contenido, es inferir el sentido global de un texto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a aprender a separar la idea principal del propósito y el tema, a diferenciar cada uno de esos para que yo, al leer un texto largo, pueda decir, este texto se trata de esto, o este párrafo habla sobre esto, y voy diferenciando cada una de las ideas que tiene el texto con el tema global y cuál es el propósito con el que fue escrito. De aquí vamos a diferenciar bien cuál es cada una de ellas. Las ideas principales, ¿cuáles son sus características? Existen las ideas principales y las ideas secundarias. Estamos grabando, ¿cierto? Sí.
Las características de las ideas principales expone el contenido más importante, por lo tanto tiene que sí o sí estar. Posee autonomía y no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo y a veces no es explícita y se tiene que deducir. ¿Qué pasa con las ideas principales? Las ideas principales pueden estar dentro de los párrafos. ¿Qué quiere decir esto? En un texto pueden haber 3 párrafos, por ejemplo. O sea, el texto consta de tres partes en la forma que está escrita. ¿Y qué pasa con eso? Que en el primer párrafo, y creo que se los dije en otro ejemplo, yo puedo hablar sobre este ejemplo, vamos a usar este mismo ejemplo que vamos a leer ahora, el delfín. Vamos a hablar, el tema de todo el texto es el delfín, pero el primer párrafo habla sobre la reproducción del delfín, el segundo sobre la alimentación del delfín y el tercero sobre que los delfines están en peligro de extinción. Estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber discriminar? En todo el texto estamos hablando de el delfín, pero en el primer párrafo el delfín y tanto, en el segundo del delfín y esto otro, y en el tercero del delfín y algo más. Entonces, cada párrafo tiene una idea principal e incluso un mismo texto puede tener más de una idea principal porque se está hablando del mismo tema, pero con distintas aristas. ¿A quién le gustaría leer este ejemplo? ¿A alguien le gustaría leer este ejemplo? Vamos, ustedes pueden. Tienen que practicar su lectura. Yo, Ya, Mónica, hasta donde dice congéneres, ¿ya? Por favor, ya. dale. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particulares a sus congéneres. Ya, súper, muchas gracias, muy bien. Te pasaste. Entonces, aquí dice, la idea principal puede manifestarse de manera explícita a través de una oración del texto. Como por ejemplo, en este párrafo que leyó Mónica, dice al principio, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Y luego empieza a desarrollar la idea. Este cetáceo emite silbidos, se comunica mediante actitudes corporales y va dando distintos ejemplos y características sobre las distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, aquí nos dijo de qué se iba a tratar este párrafo y la idea que envuelve este párrafo en la primera oración, en la primera parte. Puede ser que otro texto no diga esa primera parte y solamente nos den los ejemplos y luego nosotros tengamos que decir, esto está hablando de las distintas formas que tiene de comunicarse el delfín y saber resumir esto. Ya. ¿A alguien le gustaría leer este segundo ejemplo? Vamos, atrévanse. Ustedes pueden, mientras más manejen la lectura, mejor van a poder comprender lo que se está leyendo.
Ya, ¿quién puede leerlo? Ya, voy a ir yo nomás. ¿Hasta dónde hay que Yo, leerlo? Ah, William, Sí, ¿hasta dónde hay que leerlo? desde unos bebés hasta donde dice aquí diferentes razones. Ya. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor. Otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Excelente, muchas gracias. Aquí, ¿de qué se trata? Aquí habla, miren, los bebés lloran porque sienten hambre, dolor, sed, aburrimiento. Luego habla sobre el motivo del llanto, el miedo al abandono, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. Entonces, ¿de qué está hablando? De que los bebés lloran por diferentes razones. En este caso, la, la idea principal de este texto está al final del párrafo, donde dice, en conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Como, como les decía recién con el ejemplo anterior, nos vamos a encontrar con estos tipos de textos donde puede salir la idea principal al principio, puede salir al final o donde no va a salir y nosotros vamos a tener que explicarlo con nuestras palabras. Ya, esta lo voy a leer yo y aquí hay un texto que tiene 3 partes y la idea es que ustedes reconozcan de qué se está hablando en cada una de las partes, en cada uno de los párrafos. El primero dice, las serpientes atacan lo que ven. Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Por eso dan la impresión de mirar implacablemente. Sin embargo, la mayoría de ellas son cortas de vista y algunas incluso ciegas. El sentido más refinado de estos reptiles es el olfato. Las serpientes sienten los olores con la lengua. Debido a esto, para defenderse, para percibir una presa y para encontrar pareja, siempre la tienen puesta para afuera. ¿De qué está hablando este primer texto? De la serpiente. Ya, pero está hablando de algo específico de la serpiente. Ahí va a haber que que no tener tienen alto, párpados. ya, pero miren, más allá de fijarte en la información explícita que trae este texto, eso es una descripción de lo que se está hablando. No tienen párpados y dice más cosas. Da la impresión de mirar implacablemente. La mayoría de ellas son cortas de vistas, algunos ciegas. El sentido más refinado es el olfato. Entonces, ¿de qué está hablando el párrafo? ¿De qué? En el chat, John pone características de la serpiente. ¿Pero qué características? Hay una característica específica. El olfato de la serpiente. Ya, también se refiere al olfato, pero fíjense, véanlo de manera no tan literal, sino que más global. Habla de los párpados, habla de que algunas son cortas de vista, ciegas, luego habla del Que posee olfato, muchos habla de la sentidos. lengua. ¿Ah? Que posee muchos sentidos. Ya, habla sobre los sentidos de la serpiente. Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Porque claro, Ah, ya. Es que se me salieron ustedes. No puedo verlo. Habla, como decía Mónica, sobre los sentidos. John también en el chat pone los sentidos de la serpiente. Porque miren, está hablando de la visión, está hablando de que algunas son ciegas, después que tienen muy desarrollado el olfato,
que sienten los olores con la lengua. O sea, también habla del gusto y que esto también lo utilizan para defenderse o para encontrar pareja. Entonces, este párrafo habla, la idea principal de este párrafo es los sentidos de la serpiente. Luego, el segundo párrafo dice, muchas poseen también un sentido que se llama termorrecepción. Termo proviene del griego y significa calor. Entonces, la termorrecepción permite a las serpientes localizar presas o detectar peligros por la temperatura que producen los cuerpos. Entonces, este segundo párrafo, ¿de qué habla? Puede ser de la capacidad que tiene la serpiente para alimentar, ¿Para qué, perdón? o en la forma que tiene de alimentarse. Fijémonos bien en el segundo párrafo, en qué parte habla de la alimentación. Tenemos que fijarnos de qué se está hablando, qué pistas me está dando el texto. Tacto dice ya. Vamos a leer de nuevo. Muchas poseen también un sentido que se llama termorrecepción. Termo proviene del griego y significa calor. Entonces, la termorrecepción permite a las serpientes localizar presas o detectar peligros por la temperatura que producen los cuerpos. Fíjense, una técnica para que ustedes se den cuenta de lo que se está hablando. Fíjense de qué se habla en la primera línea, en la segunda línea y en la tercera línea. La primera de la termorrecepción de la Ya, serpiente. ya. ¿Y en la segunda? De acuerdo a la termorrecepción, como la serpiente Y el calor, de la presa. la temperatura. Ya. Entonces, si la primera habla de un sentido que se llama termorrecepción, luego aclara, ay, chuta, espérame. Luego aclara qué significa termorrecepción y luego explica de qué manera sirve la termorrecepción. Entonces, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? La capacidad de percibir peligros. ¿Cómo El localiza calor, la señorita. Habla de la termorrecepción, del sentido de la termorrecepción. La nombra, habla sobre de dónde proviene y luego la explica. O sea, está hablando de la termorrecepción en todas sus líneas. Esa es la idea principal de ese párrafo. Se habla de la percepción del calor que produce la presa que capturará la serpiente. Ese es el ejemplo que da al final. Pero en general está hablando, nos está contando de este sentido que es la termorrecepción. Y el último párrafo, que es este cortito, dice, por medio de esta extraordinaria capacidad pueden por medio de esta extraordinaria capacidad hasta pueden perseguir y matar a sus presas en la oscuridad. ¿Cuál es la idea principal? La capacidad de detectar presas. Que les sirve también para cazar, para captar presas, para matar. Ya. calor. Entonces se dan cuenta que en estos 3 párrafos que vimos recién, que era un ejemplo, todos estaban hablando de la serpiente. Quizás este texto, el tema de este texto es la serpiente. O la serpiente y sus sentidos.
Hoy las serpientes y sus formas de comunicarse o sus formas de cazar, pero se va diferenciando más específico en lo que habla del primero, el segundo y el tercero, que es finalmente las ideas principales con las que se va desarrollando el texto. No sé si va quedando claro. ¿Van entendiendo o no? Sí, profesor. Sí, señorita. Si no, tienen que decirlo con toda confianza y vamos aclarando, ¿ya? Tienen que pensar, y algo muy importante es que los textos tienen un tema y varias ideas principales. Características de las ideas secundarias. Las ideas secundarias la mayoría de las veces son ejemplos de las ideas principales. Cuando, por ejemplo, en el texto de las serpientes decía, muchas poseen también un sentido que se llama termorrecepción. Termo proviene del griego y significa calor. Entonces, la termorrecepción permite que las serpientes localicen presas o detecten peligros. Eso es una idea secundaria, cuando dice, entonces permite porque nos está ejemplificando de qué forma nos sirve la termorrecepción. O en esta parte donde dice, por medio de esta extraordinaria capacidad, pueden perseguir y matar a sus presas en la oscuridad. También nos está dando una idea secundaria. Entonces, son ideas o es una parte del texto que tiene menos importancia, que no son autónomos porque, a diferencia de la idea principal, que un párrafo puede hablar de una idea principal y el segundo puede hablar de otra y no es necesario que continúe con la misma. En cambio, con las ideas secundarias no. Yo dependo de la idea principal para dar ejemplos y generar ideas secundarias. No son autónomas y se articulan a la idea principal del párrafo. Entonces, ¿cómo vamos a inferir el tema de un texto? ¿Qué es el tema? Ya hablamos de la idea principal. Acuérdense que la idea principal es lo que está más específicamente dentro del texto. ¿Qué es el tema? Es el asunto de lo que se trata el texto completo y que va a estar presente en todos sus párrafos o en todas sus oraciones. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la serpiente, hablábamos que primero la serpiente tenía de los sentidos de la serpiente, luego hablamos del sentido de termorrecepción de la serpiente y luego para qué servía. Pero ¿de qué estábamos hablando siempre? De la serpiente. De la serpiente. En todos los párrafos se repetía la serpiente. Entonces, de esa manera nos vamos a ir dando cuenta cuando a ustedes les toque inferir el tema de un texto o una idea principal, se van a dar cuenta que una estrategia es ir escribiendo al lado. Por ejemplo, ya, un párrafo grande que puede tener harto contenido. Voy viendo que en cada una de sus líneas habla de los sentidos, los sentidos, los sentidos, los sentidos, ya. Definitivamente este párrafo habla de los sentidos de la serpiente y al lado yo lo escribo. Lo escribo y pongo los sentidos de la serpiente. Y en el segundo párrafo me habla sobre la termorrecepción, la termorrecepción, la termorrecepción. Ah, ya. Este segundo habla de la termorrecepción. Y después yo puedo decir, ah, mira, en el primero habla de los sentidos, de cómo los utiliza, porque como lo resumí al lado, como escribí al lado de lo que se trataba, el primero se trata de los sentidos, el segundo de este nuevo sentido que es la termorrecepción y el tercero de cómo lo utilizan. Entonces puedo inferir que el tema del texto completo son los sentidos de la serpiente. Y de esa manera voy resolviendo de lo que se trata un texto.
Vamos a ver este video. Sigo grabando, ¿cierto? Sí. Profe Angélica presenta lectura crítica, estructura y clasificación temática. El tema. Uno de los aspectos que presentan más dificultades en las pruebas estandarizadas de lectura crítica es la identificación de los elementos de la estructura del texto, tales como el tema, la idea principal, las ideas secundarias y su organización jerárquica. Entonces, ¿cómo identificarlos? Comencemos por el tema. Es el asunto que se trata en un texto. De lo que habla, o predica. Para hallarlo, pregúntate. ¿De qué habla el texto? Recuerda. El tema puede estar asociado al título del texto, por ello, es lo primero que debes observar. En este caso usaremos como ejemplo un fragmento del texto, Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, de Eduardo Galeano. En una primera mirada su título no nos ofrece algún elemento que permita inferir el tema. Será necesario adentrarse en el texto. Por eso, ahora intentaremos buscando en el primer párrafo del texto. Si leemos todo el párrafo encontraremos un elemento clave. La expresión no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas, la cual nos permite inferir que, en el texto, alguien está expresando su molestia ante la necesidad de estar botando cosas. Como el primer párrafo no nos ofrece información que permita inferir el tema del texto, será necesario hacer un listado de los aspectos que tratan los siguientes párrafos. En el segundo párrafo, el autor expresa que no hace mucho lavaban los pañales de los críos para que los volvieran a ensuciar, es decir, está presentando un ejemplo de lo dicho en el primer párrafo, con el caso de los pañales. Antes reutilizaban los pañales. En el tercer párrafo, el autor menciona que los nenes crecieron y se entregaron a lo desechable, mientras que a su generación siempre le costó tirar las cosas, es decir, está comparando su generación con la de sus hijos, quienes prefieren lo desechable. En el cuarto párrafo el autor menciona el título, se distrajo, se cayó del mundo y no sabe cómo entrar, es decir, no entiende la preferencia actual por lo desechable. Observemos la pregunta 1 del ejercicio de lectura crítica de este texto. En el enunciado nos están preguntando por el tema del texto. En la opción A, se menciona la cultura del reciclaje. Si tenemos en cuenta el listado de ideas que encontramos, observaremos que el autor menciona que antes no botaban las cosas pero que en la actualidad prefieren lo desechable, es decir, lo contrario a reciclar. Esto haría que la opción de respuesta A resulte falsa. En la opción C, mencionan una frase de la jerga popular. Todo tiempo pasado fue mejor. Podría inferirse que el autor tiene nostalgia por el pasado, pero si observamos en el párrafo 4, el autor señala que él no está diciendo que el pasado sea mejor. Después, incluso menciona que, lo más probable es que lo de ahora esté bien. Estas dos frases nos permiten descartar la opción C, pues el autor no está defendiendo el hecho de que, todo tiempo pasado es mejor. En la opción D, se menciona la basura. Si revisamos nuestro listado de ideas, observaremos que el autor menciona su desacuerdo con la necesidad de botar cosas, lo ejemplifica con lo que hacían con los pañales y compara su pasado con lo que sucede con sus hijos quienes prefieren lo desechable, razón por la cual se siente fuera del modo como funciona el mundo actualmente. En estas ideas, no se puede señalar que el asunto general de texto es la basura. En consecuencia, la opción D es falsa. Por lo tanto, el tema del texto es el que se menciona en la opción B, la cultura de lo desechable. Para estos casos, te invito a tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, revisa el título del texto. Segundo, revisa el primer párrafo. Tercero, haz un listado de ideas de los párrafos del texto y, cuarto, identifica el asunto general de texto. Finalmente, quinto, el tema tiene la extensión de un término, no de una oración. Trata de definirlo en pocas palabras. Recuerda, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Federico Nietzsche. Ya, ¿se dan cuenta? Que aquí en este video hacen el ejercicio de ir escribiendo al lado las ideas principales de lo que se va tratando cada párrafo y luego, teniendo este listado, puede deducir de manera más fácil
de qué se trata, porque muchas veces les va a pasar en la prueba o al enfrentarse a cualquier texto que lo van a leer y suele uno quedarse con el ejemplo más anecdótico, con el que más me llamó la atención. Por ejemplo, ya siguiendo con el ejemplo de la serpiente, mira, tienen un sentido que se llama termorrecepción. De eso se trataba, porque claro, es lo que más nos quedó. Pero el mejor ejercicio para ir identificando cada una de las ideas, ahora que ustedes saben que cada párrafo tiene una idea distinta, es ir escribiéndolo al lado. Porque si es la lectura por sí sola, no es suficiente para la comprensión, porque muchas veces, yo creo que a ustedes les ha pasado, que leemos algo y tenemos que releerlo para fijarnos en los detalles porque no nos quedamos con todo. Entonces, lo mejor es ir escribiendo al lado y luego hacer este checklist de los temas, de las ideas de los que se trata para poder conformar el tema. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahora? Ay, me equivoqué. Ya. Vamos a ver cuáles son los temas de este texto, de estos textos. Son cortitos. Yo los voy a leer porque nos queda poquito tiempo. Pese a las reticencias que mostraba hace unos meses a través de su presidente Alexander Ceferin, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado este jueves introducir el video arbitraje, entre paréntesis, VAR, en la Liga de Campeones 2019-2020, a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, el VAR también está operativo en la Supercopa de Europa de 2019, en la fase final de la Eurocopa 2020, en la Liga Europea 2020-2021 y en la fase final Liga de Naciones 2021. ¿Cuál es el tema de este texto? El VAR. El VAR. Ya. ¿Alguien más tiene otra idea? Campeonato. ¿Cómo? El buen arbitraje. Arbitraje, ya. ¿Alguien más dijo otra cosa por ahí? Habla de texto, fútbol también, fútbol. ya, el fútbol es algo muy global y no podría ser el tema porque el tema de esto, claro que es el fútbol, pero es algo mucho más específico. Y si se fijan, esto habla en todas partes del VAR, como dijo el primer compañero. Habla que al principio hubieron problemas, luego de que van a introducir el VAR y luego da ejemplos de en qué campeonatos va a estar operativo el VAR. O sea, en cada una de sus líneas habla del VAR. Entonces, por lo tanto, ¿de qué se habla? El texto del VAR. Segundo texto. La sarna es una enfermedad que afecta la piel de las personas. Esta enfermedad la causa un parásito muy pequeño que se mete en la piel produciendo unas vejiguitas rojizas cubiertas por una costra color café. La sarna produce mucha picazón, sobre todo por la noche, haciendo que la persona se rasque. Al rascarse se le hacen pequeñas heridas que se convierten en granos e infecciones. Para curar la sarna es necesario frotarse todo el cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos, con una loción que se llama benzoato de bencilo al 25%. Este tratamiento debe hacerse por la noche. Al día siguiente, la persona se baña bien con agua y jabón.
Para aliviar la picazón hay que ponerse aceite, calamina o alguna otra medicina recomendada por el médico. ¿Cuál es el tema de este texto? La sarna. La sarna, es efectivamente. La sarna nos explica qué es, luego qué la causa, luego qué produce, luego cómo se cura, cuál es el tratamiento, y ahí termina. O sea, en cada una de sus líneas habla de la sarna. Y podríamos ser más específicos aún, y podríamos decir sarna, causa y tratamiento. Luego, este que tiene 3 párrafos, vamos a leerlo y vayan deduciendo el texto. El fin de la humanidad no será esa fantasmagoría ideada por San Juan de Patmos, ni ángeles con trompetas, ni monstruos, ni batallas en el cielo y en la tierra. El fin de la humanidad será lento, gradual, sin ruido, sin patetismo, una agonía progresiva. Los hombres se extinguirán uno a uno. Los aniquilarán las cosas, la rebelión de las cosas, la resistencia, la desobediencia de las cosas. Las cosas, después de desalojar a los animales y a las plantas e instalarse en todos los sitios y ocupar todo el espacio disponible, comenzarán a mostrarse arrogantes, despóticas, volubles, de humor caprichoso. Su funcionamiento no se ajustará a las instrucciones de los manuales. Modificarán por sí solas sus mecanismos. Luego funcionarán cuando se les antoje. Por último, se insubordinarán, se declararán en franca rebeldía, se desmandarán, harán caso omiso a las órdenes del hombre. El hombre querrá que una máquina sume y la máquina restará. El hombre intentará poner en marcha un motor y el motor se negará. Operaciones simples y cotidianas como encender la televisión o conducir un automóvil se convertirán en maniobras complicadísimas, costosas, plagadas de sorpresas y de riesgos. ¿Cuál es el tema de este texto? Del fin de la humanidad. Ya. Puede ser. ¿Qué cosas? La decisión de los hombres. ¿La qué? Que los hombres se extinguirán. Ya. O sea, miren, habla del fin de la humanidad o que la humanidad se extinguirá, los hombres se extinguirán, pero habla de que va a pasar de una forma en específico. Lentamente. Algo va a pasar. Las máquinas ¿Ya? van a ser, no van a obedecer las órdenes del hombre, sino que se van a mandar por sí solas. Ya. Entonces, luego da distintos ejemplos de cómo el fin de la humanidad va a ser a través de las máquinas. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a este texto? O si me preguntan, ¿de qué se trata este texto? En 2 palabras, ¿cómo yo lo podría decir? Espérenme, voy a prender la luz. Podríamos decir el fin de la humanidad y su causa, la rebelión de las máquinas o las cosas. ¿Saben cómo se llama este texto?
¿Cómo se debe llamar este texto? Este texto se llama La rebelión de las cosas. La rebelión de las... Se dan cuenta que mientras más largo el texto y mientras más información tiene el texto, puede ser que nos confundamos de lo global o lo específico. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, este primer párrafo habla de cómo va a ser el fin de la humanidad. Luego, de qué va a pasar con las cosas. Y en el último, de el futuro que tendrá el hombre, la relación del hombre y las máquinas. Entonces, si tenemos esas tres ideas principales, podemos decir que el texto se trata de la causa de cómo va a ser el fin de la humanidad a través de la rebelión de las cosas. Y por último, en el contenido del día de hoy, tenemos el propósito. Y esto es muy fácil. El propósito son tres solamente. Los textos tienen un propósito y hay tres opciones: informar, entretener y persuadir. El de informar son todos los textos que tienen como objetivo informar sobre algún tema, una noticia, una revista. Luego tenemos entretener. Entretener, y lo dijimos en la primera clase cuando hablamos de los tipos de textos, hay textos que son escritos para entretener, como son los textos literarios. La novela, el cómics, los cuentos, las fábulas, la poesía, todo eso fueron hechos para entretener. Y ese es el propósito fijo, ese es el propósito de esos. Lo que yo tengo que saber en la prueba es, a ver, este texto, ¿qué texto es? Ah, es una poesía, ah, es un cuento. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Entretener. Ah, mira, esto es una biografía. ¿Cuál es su objetivo? Informar. Y por último, persuadir, que solamente lo tienen algunos textos como son la propaganda política o la publicidad, porque intentan persuadir al lector. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos aquí en el primero una poesía de Gabriela Mistral que se llama Riqueza, y luego una publicidad de Colgate en donde dice, mira, mira con qué te estás cepillando, y hace promoción de su pasta dental o de su cepillo de dientes. Entonces, la poesía de Gabriela Mistral, ¿cuál es el propósito que tiene? Deleitar. Dijimos que habían tres propósitos nomás. Los propósitos son informar, entretener, persuadir. Entretener. Y la publicidad de Colgate, ¿cuál es el propósito que tiene? De informar. ¿No? Aquí, ¿qué nos está informando Colgate? Persuadir. Persuadir, porque ellos lo que quieren es que nosotros nos convenzamos de comprar su producto. Pero aquí nos está informando, por ejemplo, de un hecho, de un accidente, de la historia de del nacimiento de alguien importante en la historia. No. Entonces, eso grábenselo bien, porque esto es algo que tienen que aprender de memoria. Los textos, hay textos que informan, otros que entretienen y otros que persuaden. Los que persuaden siempre son las publicidades, la propaganda política. Los que entretienen siempre son los textos literarios, y los que informan son los textos no literarios. Las revistas, los diarios, las infografías, las biografías, los manuales. Y aquí tenemos esta infografía que
su propósito es informar, que este es de la pandemia, habla de cómo protegerse, cuáles son las medidas de prevención. Ya, esto lo vamos a dejar, sí, como tarea nos quedan 5 minutos para pasar la lista y esta va a quedar de tarea, la firma de María Antonieta. Aquí vamos a ir identificando cuál es la idea principal de cada uno de los párrafos y cuál es el tema. Y lo vamos a ver la próxima clase. Ahora voy a dejar de compartir y de grabar para